Hola, hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén pasando un día genial y si no, prepárense porque hoy les traemos un chisme, o mejor dicho, una noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta y sobre todo, con la intriga a flor de piel. Vamos a desenterrar unos detalles jugosos sobre dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación y, créanme, lo que vamos a revelar hoy promete ser bastante impactante. Así que si les gusta estar al día con los secretos del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este emocionante tema, les hago una invitación especial: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Ahora sí, empezamos. Hoy vamos a hablar de dos figuras que, aunque sus caminos profesionales se cruzaron en su momento, ahora parecen tomar rumbos muy distintos, y las repercusiones de esas trayectorias están generando un revuelo impresionante. Estamos hablando, por supuesto, de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Ustedes recordarán que ambos protagonizaron juntos una de las series turcas más exitosas de los últimos años, Erkencikus, o Pájaro Soñador en español. La química entre ellos en pantalla era innegable, y eso, como suele suceder en estos casos, alimentó miles de rumores y esperanzas entre los fans de que su relación trascendiera la ficción. Sin embargo, la vida real, como sabemos, tiene sus propias historias. Ahora, la noticia que ha explotado en los medios y que nos trae hoy aquí es sobre una supuesta advertencia, una declaración que Can Yaman habría hecho y que estaría dirigida, directa o indirectamente, a Mehmet Özdemir. Y créanme, las palabras que supuestamente se manejaron tienen el peso suficiente como para sacudir a la industria y a los seguidores de ambos. No estamos hablando de un simple rumor pasajero, sino de algo que se está discutiendo con mucha seriedad en diversos portales de noticias y redes sociales. Para entender el contexto, es importante recordar que la relación entre Can y Mehmet, tanto en la serie como fuera de ella, fue objeto de intensa atención mediática. Tras el éxito arrollador de Erkencikus, se especuló mucho sobre un romance entre los protagonistas. Si bien ambos mantuvieron siempre una postura cautelosa, la cercanía, las fotos juntos y la complicidad que mostraban ante las cámaras alimentaron la fantasía de los fanáticos. De hecho, para muchos, eran la pareja perfecta. Sin embargo, el tiempo y las circunstancias hicieron que sus caminos se separaran. Y es aquí donde entran las tensiones o, al menos, lo que los medios interpretan como tales. En el mundo del espectáculo, cuando dos personas que compartieron un gran éxito toman caminos distintos, y especialmente si uno de ellos sigue cosechando fama a un nivel estratosférico, las dinámicas pueden volverse complejas. Recientemente se han conocido unas declaraciones de Can Yaman que han sido calificadas como una dura advertencia a Mehmet Özdemir. ¿De qué se trata exactamente? Pues bien, las informaciones apuntan a que Can, quien actualmente está viviendo un momento de gran proyección internacional, especialmente en Italia, donde goza de una popularidad masiva, habría hecho ciertos comentarios sobre la industria, sobre la fama, y sobre cómo manejarla. Y aunque no ha mencionado directamente a Mehmet, el timing y el contenido de sus palabras han sido interpretados por muchos como una indirecta bastante clara hacia su excompañera de reparto. Se dice que Can Yaman, en una de sus recientes apariciones públicas o entrevistas, habría hablado sobre la importancia de mantener los pies en la tierra, de ser profesional, y de no dejarse llevar por las expectativas externas o por las presiones de los fans. Ha enfatizado la necesidad de ser fuerte ante las críticas y de enfocarse en el trabajo duro para mantener una carrera sólida y duradera. Y es aquí donde entra la advertencia. Algunos medios sugieren que al hablar de estos temas, Can podría estar transmitiendo un mensaje a Mehmet, recordándole las exigencias de una carrera en la cima y, quizás, advirtiéndole sobre los peligros de ciertas decisiones o actitudes. La particularidad de esto es que Mehmet Özdemir también está viviendo un momento muy dulce en su carrera. Ha participado en proyectos de gran éxito, ha ganado premios importantes y su popularidad también está en ascenso. Sin embargo, las percepciones sobre su proyección y su manejo de la fama difieren. Mientras algunos la ven como una profesional en constante crecimiento, otros, quizás influenciados por ciertos rumores o por comparaciones, podrían interpretar las palabras de Can como un comentario velado sobre su trayectoria. Piensen en esto: Can Yaman ha tenido un ascenso meteórico y ha enfrentado, a su manera, la intensa presión de ser una figura pública global. Él ha hablado abiertamente de los desafíos de la fama, de cómo la gente puede idealizarte o criticarte sin piedad.
Si él ahora habla de la necesidad de un manejo adecuado de la fama, o de la importancia de la profesionalidad, y si Demet también está en el ojo del Urkuran, es natural que la gente empiece a conectar los puntos. Podría ser que Khan esté intentando darle un consejo, o quizás una advertencia sutil, a Demet sobre cómo navegar en este exigente mundo del espectáculo. La clave aquí es la interpretación. Los medios y el público somos expertos en buscar significados ocultos, en leer entre líneas. Y cuando hay una historia previa tan sonada como la de Khan y Demet, es aún más fácil crear narrativas. Las palabras exactas de Khan habrían sido algo así como: la fama es una ilusión muy peligrosa si no se maneja correctamente. Hay que ser consciente de quién eres realmente y no dejar que el brillo te ciegue. La profesionalidad y el trabajo duro son lo único que te mantienen firme en este camino. Ahora, ¿qué podría significar esto para Demet? Si ella está atravesando un momento de quizás sentirse abrumada, o si ha tomado alguna decisión que Khan considera que podría afectarle negativamente en su carrera, entonces este comentario adquiere un peso significativo. Podría ser una forma de Khan de decir: esto es lo que te espera si no tienes cuidado, o incluso, recuerda las lecciones que aprendimos. Además, hay que considerar la posible rivalidad o la competencia implícita. Ambos son actores muy populares en Turquía y a nivel internacional. Sus carreras, de alguna manera, se comparan constantemente. Si Khan percibe que Demet no está manejando su fama de la manera que él considera óptima, o si simplemente quiere compartir su experiencia y advertir sobre los peligros que él mismo ha enfrentado, sus palabras podrían ser vistas como una señal. Otro ángulo a considerar es la parte emocional. Si en su momento hubo una relación sentimental, aunque nunca se confirmara oficialmente, las dinámicas después de una ruptura pueden ser complicadas. Un comentario aparentemente inocente sobre la fama podría estar cargado de intenciones más profundas, como un deseo de que Demet no cometa los mismos errores que él cree haber cometido, o quizás, un lamento sobre cómo la presión mediática afectó su propia relación. Por otro lado, también existe la posibilidad de que los medios estén exagerando. A veces, una simple declaración sobre la vida profesional se magnifica hasta convertirse en un drama. Khan Yaman es un actor que no teme expresar sus opiniones y que ha hablado con franqueza sobre su experiencia en el mundo del espectáculo. Quizás sus palabras simplemente reflejan su propia perspectiva y su deseo de advertir a colegas más jóvenes, o a quienes están empezando a experimentar la fama a gran escala. Lo que sí es innegable es el impacto que estas noticias tienen en los fans. La comunidad de seguidores de Erkencikus sigue muy activa, y cualquier cosa relacionada con Khan y Demet genera un gran revuelo. Las redes sociales se llenan de debates, de análisis, de teorías. Algunos defienden a Khan, otros a Demet, y muchos simplemente disfrutan del drama mediático. Es fascinante observar cómo dos actores que compartieron un momento tan especial pueden seguir generando noticias y especulaciones años después. La industria del entretenimiento turco, en particular, es un hervidero de historias, y la vida de sus estrellas a menudo se convierte en un guión en sí mismo. Entonces, volviendo a la supuesta advertencia de Khan Yaman a Demet Özdemir, ¿es una advertencia sincera basada en la experiencia? ¿Es una crítica velada a su forma de manejar la fama? ¿O simplemente son palabras que los medios han interpretado de forma sensacionalista? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Lo que sí podemos decir es que Khan Yaman, con su proyección internacional y su carácter decidido, tiene la plataforma para hacerse escuchar, y sus palabras, cuando se refieren a temas tan sensibles como la fama y la carrera, siempre van a generar eco. La trayectoria de Khan Yaman en Italia ha sido espectacular. Ha conquistado al público con su carisma y ha participado en proyectos de gran envergadura, como la serie Viola come il mare. Esto lo ha posicionado como una figura de gran relevancia internacional, y sus opiniones sobre la industria y sobre la vida de un actor famoso son escuchadas con atención. Por su parte, Demet Özdemir también ha sabido labrarse un camino sólido. Su participación en series como Doğduğun Kaderindir y su estilo personal la han convertido en un referente. El hecho de que estas supuestas declaraciones salgan a la luz ahora, cuando ambos están en la cima de sus carreras, añade un ingrediente extra a la historia. Podría ser que Khan sienta la necesidad de compartir lo que ha aprendido en su meteórico ascenso, especialmente si ha visto que algunos de sus colegas, incluida Demet, enfrentan desafíos similares. La industria puede ser implacable y un consejo de alguien que ha estado en la misma posición puede ser invaluable,
aunque a veces se perciba como una crítica. En definitiva, lo que está claro es que las palabras de Can Yaman han resonado, y la conexión con Demet Özdemir, por su pasado compartido y sus carreras paralelas, hace que la noticia sea aún más jugosa para el público y los medios. Sea cual sea la verdadera intención detrás de sus declaraciones, han logrado captar la atención de todos y han desatado un sinfín de debates. Es un recordatorio de lo complejo y fascinante que puede ser el mundo de las celebridades, donde cada palabra, cada gesto, puede ser analizado y reinterpretado de innumerables maneras. Y hasta aquí llegamos con este chismecito, o mejor dicho, con esta noticia que ha puesto a todos a hablar. Como hemos visto, las trayectorias de Can Yaman y Demet Özdemir siguen cruzándose, al menos en el imaginario colectivo y en los titulares. Las supuestas duras advertencias de Can resuenan con fuerza, dejando abierta la puerta a innumerables interpretaciones sobre su significado y su destinatario. Lo que sí queda claro es que ambos son figuras públicas que generan un gran interés, y sus vidas y carreras seguirán siendo analizadas con lupa. Muchas gracias de verdad por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Esperamos que esta información les haya resultado interesante y les haya dado un buen tema de conversación. Nos encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que las palabras de Can eran realmente una advertencia a Demet? ¿O creen que los medios están exagerando? Déjenos sus opiniones y comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.